lo optimista que decía Pablo es respecto a todos, a los analistas privados, a los organismos internacionales, a la encuesta de expectativa del Banco Central y en cualquiera de los indicadores, ¿no? El gobierno piensa que le va a ir mejor en la deuda que en todo el resto del mundo, que le va a ir mejor en el empleo, que le va a ir mejor en el déficit fiscal, que le va a ir mejor en la inflación, en cualquier variable es mucho más optimista y para el nivel de crecimiento estima 3,6% de caída para este año y el segundo trimestre tuvimos 10,4%. O sea, tenés que crecer en los 2 trimestres que quedan, ¿no? Y este que ya estamos recorriendo nos parece que es un gran crecimiento para llegar a ese objetivo. Después, sobre defensa, una cosa que no nombramos es el aumento de los cargos de la oficialidad. Perdón, ¿en base a qué estiman ellos? ¿En base a qué? Bueno, no te explican en base a qué. Es un deseo. Aparece un dato, e incluso cuando nosotros pedimos, hay varias cosas, sí, 15, 20 que pedimos mayor información. La discusión presupuestal se abre en comisión con una exposición del equipo económico. El Ministerio de Economía y la UPP informan, y ahí le planteamos un montón de cosas. 35 días después o 30 días después, cuando volvió el Ministerio de Economía ahí por los temas específicos de su área, y le reclamamos, no había llegado ninguna, y hasta el día de hoy no llegó ninguna de esas respuestas, que muchas iban en el sentido de decir, bueno, explícame esto, ¿en qué te estás basando? Digamos, ¿no? Y hay una compañera, Betiana Díaz, que era insistente en eso, está todo muy bonito, pero vos decime acá en el presupuesto dónde está la plata para hacer eso que me sigue que vas a hacer, ¿no? Eso no aparecía. Pero lo de la oficialidad, en el 84, en octubre del 84, o sea, ya pocos días antes de las elecciones, en las cuales ganó Sanguinetti, con la dictadura yéndose, hubo un decreto de ley que llevó la cantidad de oficiales, aumentó de 50 a 120 y pico la cantidad de generales, de 60 a 180 la cantidad de coroneles, y así en toda la oficialidad, y en las tres fuerzas. Eso quedó así hasta que hace 2 años, se votó una ley orgánica militar que reducía la cantidad de generales, de coroneles, de tenientes de aviadores, de toda la alta oficialidad de las tres fuerzas. A límites que igual seguían siendo muy altos, digamos, ¿no? O sea, si uno mira la cantidad aún con esa rebaja prevista de generales que tenemos por habitante, por kilómetro cuadrado, por tropa, por armamento, por cualquier cosa, ¿no? Tenemos una exageración de oficiales. Bueno, eso lo suben. O sea, no lo suben a lo del 84, pero sí lo suben respecto a lo que estaba previsto en la ley, y esos son cada general sale como 2 millones de pesos al año. Eso es parte, además, de la explicación del déficit de la caja militar, porque al tener muchos caciques y menos indios, porque la tropa ha bajado, eso es una de las causas que debe ser. Nosotros hicimos propuestas de reasignación de esa guita, las cuales perdimos como correspondía. Después, hay temas en los que no hay políticas. En turismo, eso es un ejemplo claro. El turismo es el 7 y pico, 8% del Producto Bruto, o sea, de lo que Uruguay produce en un año. Mueve 110.000 personas. En Uruguay entraron el año pasado 3.200.000 visitantes, y hay años que llegamos a 4 millones. La balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que recibimos por turismo y lo que gastamos cuando los uruguayos salen, son 545 millones de dólares. O sea, es una actividad bien relevante y muy castigada, arrasada, según la expresión que usó algunos de los directivos de una organización de turismo que fue a la comisión.
hay un artículo en el presupuesto sobre turismo y que es la creación de la oficina de género en el Ministerio, que es aplicación de una ley que venía del gobierno del Frente Amplio, una ley de 2019 que establece que todos los organismos públicos tienen que tener una oficina dedicada o especializada en temas de género. O sea, no hay nada de esa actividad que es absolutamente relevante, que está absolutamente destrozada. Y el turismo interno, que podría ser una alternativa, cuando le preguntamos al ministro, dijo no, que lo que pasa es que el turismo interno es de riesgo porque son adultos mayores y que con el COVID son población de riesgo, lo cual no es cierto, porque había turismo social de adultos mayores, pero también había de quinceañeras, de trabajadores rurales, de otro sector, y además hay que inventate otras, digamos, ¿no? Pero no hay absolutamente nada. Otra cosa es las idas y vueltas. Continuamente estaban yendo y viniendo, el ejemplo paradigmático por absurdo es el chorizo artesanal, que se convirtió en un tema nacional en la ley de urgente consideración, y acá en el presupuesto venía la derogación de la posibilidad de hacer chorizo artesanal que habían puesto en la luz, y después tuvo, no sé, 3 versiones en el medio de los 45 días. Entonces, acá hay una corporación que está tironeando y que tiene capacidad para... De los distintos lados del chorizo. Parece que ahí va. Ahí va, que tenía nombre y apellido claramente. La educación pública es castigada incluso en temas que no necesariamente implican dinero. Hay un mecanismo que se llama de donaciones especiales, que es el caso que todos deben conocer, es el de la Teletón, ¿no? Cuando la Teletón sale a pedir plata y entonces las empresas donan, y de lo que las empresas donan hay una buena parte, un 87,5%, que es una renuncia fiscal que hace el Estado. O sea, le da un certificado que el tipo va y lo da como forma de pago de sus impuestos. En realidad lo que dona es un pedacito. Y ahí estaban, entre quienes podían participar del sistema, estaba la Universidad de la República, estaba Clemente Estable, estaba la Universidad Tecnológica, estaba la ANEP, salen todas, con el argumento de que, como ya reciben fondos públicos, estarían recibiendo dinero por todos lados. Pero deja todas las privadas, todas las universidades privadas quedan, que además las universidades privadas reciben también fondos públicos, reciben fondos públicos por exoneraciones de impuestos, por exoneraciones de aportes patronales, por proyectos que hacen con organismos públicos, que son los que lo financian. O intercambios laborales. Las pasantías que hacen con los estudiantes. Ese es un capítulo. Otro que es castigado... Pero ahí tampoco pudimos hacer nada. Sí, pudimos presentar una propuesta que perdió. Pero como dijeron ustedes tres, para no referirnos solo, vale decir que estamos en foja cero. Eso sí, retrocedimos. Estamos peor. Estamos peor. Otro que es castigado es Fiscalía. Fiscalía es una obsesión con la Fiscalía y con el fiscal Díaz en particular, digamos, ¿no? Entonces ahí hay medidas presupuestales y no presupuestales que intentan aumentar el control del Ejecutivo. Otro que fue ida y vuelta es de la desmonopolización de combustible que mencionaba Pablo. En la ley de urgente consideración lo que vino fue un artículo que era exactamente igual, pero con cada letra, cada coma, con el que se había aprobado en el gobierno Jorge Valle y que había sido derogado en referéndum. Eso desapareció y acá en el presupuesto no vino nada. En realidad venía un artículo que permitía a ANCAP arrendar su infraestructura. Bien, está aprobado. Sí, pero eso viene en el proyecto original, pero no venía nada de la desmonopolización. Cuando viene el ministro de Industria, Paganini, lo plantea en comisión con el argumento del fuel oil para los barcos, ¿no? O sea, que es un negocio. O sea, un tanque de un barril de petróleo saca determinada combinación de combustible, no puede sacar lo que quiere. Y de fuel oil marino que usan los barcos saca un 6,5% más o menos. Entonces los tipos dicen, esto es insuficiente para abastecer
la demanda de los buques, y entonces lo que hacen los buques es ir a otros puertos a repostar, que se llama, cargar el combustible. Entonces plantea ese artículo, un artículo para eso. Pero el artículo era para los puertos administrados por la ANP. Eso incluía puertos secos, o sea, puertos donde no hay buques. Y no decía que fuera para Twiloy, ¿no? Era para cualquier combustible. Eso después aparece una versión en la comisión que desmonopoliza para aeronaves y buques de pasajeros y de carga en todo el país. Y después vuelven atrás y van al artículo que finalmente sale, que más o menos el que planteó Paganini, con un agregado que deja claro que es solo para los buques. Pero o sea, uno dice, ¿a dónde quieren ir? Me lo mostraron en la LUC, quieren ir a la desmonopolización total, ¿no? Y acá me están abriendo una puertita para ir en ese camino. Que claramente es un primer paso en el objetivo que tiene, que es la desmonopolización total del mercado de combustibles. Y bueno, el aguante la dejo a vos, Anita. Tengo una Sos una especialista en eso. Claro. Así como ustedes, yo les conté cuando vinieron que nosotros estamos tratando de formarnos y de rejuntarnos, de organizarnos e irnos a la plaza a dar batalla. Así como lo plantean ustedes, esto es tan horrible que en 2 años caería por su propio peso. ¿A quién beneficia el plan de gobierno plasmado en la LUC y los dineros asignados en el presupuesto que puedan mantener este gobierno 5 años? Porque si es tan horrible, no importa que nosotros colguemos columneras ahora, la gente lo va a empezar a sentir en el corto plazo. Algunos ya lo sintieron, ¿ah? Y cuando digo la gente, no digo nosotros, los más pobres, los que vivimos de una jubilación o de un salario o de una pequeña renta. Digo esa clase media ávida que ahora el día de brujas le sale acá los colmillos, ávida por más, ¿no? Digo, ¿a quién beneficia este plan de gobierno? Porque si es a unos poquitos, esto va a caer solo por su peso, independientemente de que tengan todos los medios de difusión y de propaganda y de prensa. ¿Y cómo Frente Amplista, ustedes, dónde piensan que un comité de base, con las limitaciones que tienen sus militantes, ¿no? Y que nos podemos dirigir solo a un pedacito de un barrio, o quizás un poquito más, pero es un grupo de gente, ¿dónde piensan que tenemos que clavar la cuchilla para profundizar el dolor? Lo plantearía en términos un poquito menos dolorosos o masoquistas, pero... No, perdón que corte, pero... No, si se escucha así, hablo así porque me resulta... Ponele el micrófono. Nadie tiene la verdad revelada y son distintas visiones del mundo, claramente. Hay dos visiones, yo diría, diferentes y en muchos casos enfrentadas. Si estuviera Arbeleche acá, te diría, esto va a generar una liberación de energía del sector privado tal que va a generar inversión, y esa inversión va a ir asociada con generación de puestos de trabajo, y eso va a dinamizar la economía y al final se va a beneficiar el Uruguay en su conjunto, porque por ejemplo el año que viene, con estas cosas que estamos haciendo, se van a crear 50.000 puestos de trabajo. Y después, es un cambio filosófico ese. claro, por eso, o sea, liberamos las fuerzas del sector privado, que va a ser más libre y por lo tanto va a invertir, va a generar empleo, 50.000 puestos en el 2021 y el resto del periodo vamos a crecer al 3,5%. Si eso se da, es fantástico. Ahora, yo creo que claramente eso no tiene, primero, sustento técnico, y desde el punto de vista conceptual no va a una sociedad que por más que sea más próspera sea más equitativa o igualitaria, sino que por el contrario va a una sociedad concentradora. Si es exitoso el modelo, va a una sociedad con la riqueza más concentrada y por lo tanto más desigual. En función de lo que tú decías, yo creo que al final el relato es fantástico, la agencia de publicidad es fantástica, pero dato mata relato. Y
cuando las cosas empiezan a concretarse, la gente lo empieza a sentir en el bolsillo, que es el órgano más sensible del cuerpo humano. Cuando vos te quedaste sin laburo, o tu primo se quedó sin laburo, y a vos o a tu mujer que se quedó con el empleo, pero va a ganar un 5% menos. Eso se va a empezar a hacer. Yo creo que el año que viene probablemente sea uno de los más duros. 2021 y 2022 para mí van a ser extremadamente duros, y el humor social con eso asociado va a ser bastante más complejo, ¿no? O sea, la luna de miel de cualquier gobierno, que en este caso, si se quiere, se puede haber estirado por la pandemia, como uno mira a nivel global, los gobiernos que más o menos manejaron bien la pandemia vieron fortalecida su imagen en la opinión pública. Eso para mí en los próximos años, cuando el salario real empiece a bajar de verdad, cuando las pasividades empiecen a bajar de verdad, cuando el Estado se retire de algunos servicios que da, bueno, yo creo que es importante salir a hablar ahora, y sobre todo hablar después, pero también hablar ahora tiene valor, porque probablemente hoy algunos lo escucharán, otros no, pero te da, creo, legitimidad después para decir, viste, yo te avisé. Bueno, pero es una historia que se repite, ¿no? Es una historia que se repite, que achicamos el Estado, se privatizaron las empresas, el Estado perdió, tuvo que ganar el Frente Amplio para sacar a flote todo eso. Hospital español cerrado, universidades en decadencia, falta de instrucción. Es que se repite porque la concepción filosófica que está atrás no es nueva, ¿no? O sea, hay varios haciendo preguntas, así que yo le voy a dar al compañero para que modere. Simplemente para terminar de contestarle a la compañera, yo creo que nosotros tenemos tenemos con qué comparar. El año 98. 1998 fue el año de mayor crecimiento de esa década. Fue el año de menor redistribución, de crecimiento, ya empezaba a crecer la pobreza y de desigualdad. Crecimiento no es igual a distribución de la riqueza. Y este es el cambio filosófico de ellos. Nosotros se lo decíamos en la rendición de cuentas. Ellos no presentaron en la rendición de cuentas la gráfica de descenso de la pobreza. Compararon la pobreza de este año con la del año pasado y no fueron capaces. Después inventaron esto que Ceres mide distinto, porque mide la pobreza multidimensional. La proporción es exactamente lo mismo, ¿tá? Si bajaste del 40 al 8 o si bajaste del 50 al 14. Es decir, es la misma proporción, la midas como la midas. ¿Ah? Ahora, no estuvo algo que fue para nuestros gobiernos, que no quiere decir que hicimos todo bien, porque por algo perdimos, pero si hay una cosa que nos preocupó, fue la redistribución. Es decir, cuando nosotros generamos el plan de equidad allá por el 2008, se hizo toda la simulación de cómo iba a ser en el periodo el mover ese indicador tan terrible que es la distancia que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Y parecía inamovible, y logramos moverlos en un porcentaje que nadie puede creer, como logramos modificar la informalidad, más allá de todos los disparates que han dicho en relación a este tema, y seguimos siendo el país de América Latina que tiene la menor cantidad. Entonces creo que en tu pregunta hay un tema. Yo creo que ellos van a seguir trabajando con el marketing y el show mediático, que ahora cuando terminen el presupuesto, porque hay cosas, es decir, en lo que él dice de lo técnico, es lo técnico y es la incertidumbre que hay, y es saber que esto va a tener consecuencias. Ahora, la mejor manera de obviar las consecuencias es que la culpa la tenemos nosotros. Toda la culpa es de ellos. Entonces, después que termine el presupuesto, van a venir las auditorías. El presidente se enojó con el Ministerio de Desarrollo Social porque largó antes, dice fue infeliz, no debería haberse hecho, tenemos que presentar todas las auditorías juntas y no sé cuánto. Es decir, ese va a ser otro paquete y así vamos a estar trabajando. Entonces, lo que es concreto es que nosotros tenemos que empezar ahora, no al final a decir, viste lo que yo te dije, no, ahora, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se está aprobando, es decir, seguir peleándola, es decir, porque, bueno, después vendrá la rendición del año que viene, o sea, es decir, esto recién empieza. Perdone, compañero, Oscar. y le paso a usted Sí, para que vaya ordenando. Sí, Oscar ahora. Sí. Oscar. Primero que nada agradecer a los tres compañeros, es una información, como señalaba Mónica, que estaba haciendo el comité, formar a los militantes en un tema tan
árido como es el presupuesto, y algunas cuestiones que quería preguntar, o a su vez quizá reflexionar sobre lo que fue en algún momento el herrerismo del papá de este nene. En aquel momento el presupuesto tenía algunos lineamientos filosóficos bastante parecidos al actual, ¿verdad? No hay demasiado cambio entre el herrerismo, ese mismo herrerismo del viejo aquel que estaba a favor de Terra, del de la calle Herrera o el del actual, como línea filosófica. En aquel momento también estaba el tema del no llenado de vacantes porque el Estado estaba muy gordo. Yo en aquel momento militaba en el sindicato de maestros y habíamos hecho una enorme movida con los restantes sindicatos de la enseñanza para que se excluyera del no llenado de vacantes al sector de educación, porque hay algunas cosas muy claras. Si se jubila una auxiliar de servicio, la escuela tiene que seguir limpia. Entonces hay dos posibilidades: o violo la ley de reducción de las vacantes, o tercerizo, es decir, lo hago por fuera del Estado, con inseguridad para el trabajador, con menor salario para el trabajador y, en definitiva, en aquel momento hubo una excepcionalidad que señalaba que la educación, la salud pública y la seguridad quedaban excluidos del no llenado de vacantes. Porque hay una consecuencia inmediata que no es solamente la pérdida de eficiencia en materia, por ejemplo, de limpieza de los centros educativos, sino una variable pedagógica muy importante que es la variable cantidad de alumnos por maestro o por profesor. No es lo mismo tener una clase con 24 alumnos como dejó el Frente Amplio en primaria que como la recibí con 35 alumnos de promedio. Hay una variable pedagógica muy clara. ¿Qué hizo el Frente Amplio en el gobierno? Aumentó así la gráfica de docentes y de funcionarios para poder establecer un criterio de calidad. Me parece que habría que al menos señalar con mucha pujanza que hasta el papá de este nene fue capaz de largar una cláusula de excepcionalidad que dejaba fuera la educación, etcétera, etcétera, de lo que es la reducción de vacantes. El otro tema que quería reflexionar con ustedes tiene que ver con el empleo, algo que señaló Ana bastante firmemente en el hecho de que, por ejemplo, el pegarle al sistema de cuidados no solamente elimina un derecho, sino que además elimina 5.000 puestos de trabajo o más. Y no solamente en el cuidado hacia el adulto mayor, sino en lo que es CAIF, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este es un área en donde quizá tendríamos que centrar los esfuerzos políticos de difusión para señalar las consecuencias que no son solo pérdida de empleo, que también lo son, pero que tienen que ver con él. Y lo último fue una cuestión que nos quedó ayer. Estábamos acá un grupo de compañeros de la coordinadora conversando sobre estos temas y nos quedó una duda de un reportaje que le hicieron a la compañera Ana Olivera, que tiene que ver con algunas características de la ley de presupuesto, en donde, leo comillas, ¿cómo vas a traer un artículo de este porte, haciendo referencia a lo de ANCAP y la infraestructura, sin que haya sido discutido previamente? Aquí es donde te das cuenta que no es solamente la chica de los trabajadores, sino también el achique del rol del Estado en beneficio de los privados. De estas cosas tenemos que hablar, porque además lo blindan al presupuesto. Porque algo que está puesto en la ley de presupuesto no puede ser llevado a referéndum o plebiscito. Y acá la duda que se nos planteó es que nosotros, al menos yo y algunos cuatro de los que estamos acá, juntamos firmas contra una ley presupuestal, el artículo 6.12 y 6.13 de la ley del presupuesto, que vinculaba la pérdida de la autonomía del Estado con respecto a Antel. Entonces lo que queríamos saber si es una descontextualización de lo que planteó la compañera de Olivera, o efectivamente ahora no se puede recurrir la ley presupuestal. Efectivamente, lo que nos han planteado es que lo que está en el articulado presupuestal no es recurrible. Y por lo tanto, capaz que hay excepciones, como por ejemplo no puede haber, hay cosas que han ido cambiando, por eso mismo hay cosas que no pueden estar en la ley, por eso mismo se puso, y creo que esto data del 90 y pico, que no pueden estar las leyes de seguridad social en el presupuesto, por esta misma razón. O sea, hay cosas que han ido. Ahora, en el caso que estás planteando de ANCAP,
estábamos referidos al artículo antes que se modificara. Es decir, no quiere decir que esto sea, como dijimos nosotros con ANCAP, van de a poquito, quieren, es como con Antel, por algún lado quieren agarrar, por algún lado quieren meterle el diente. En ANCAP hay 3 artículos. Un primer artículo al que hizo mención Tato, que está vinculado con la posibilidad de que ANCAP alquile sus infraestructuras. Un segundo artículo que los compañeros de ANCAP nos dicen no sabemos por qué está, que es que se desmonopolizan artículos, los artículos que no estaban desmonopolizados derivados de los biocombustibles. ¿Ah? Ese es otro artículo que fue votado. Y el tercero del paquete era de la desmonopolización del suministro de combustible en el puerto. En todos los puertos administrados por ANP o en el que ANP actuaba. Era más extensivo. ¿tá? Eso era lo que permitía que fueran los puertos secos. O sea, entonces, eso se modificó y solamente es para los buques. Pero esto está atado con las otras cosas que están pasando, que es el debate que hay sobre la fijación del precio del refinado. Entonces, es decir, hay que mirarlo en su conjunto para ver qué es lo que están planteando. Se pone un poquito acá, otro poquito allá. Ahora, efectivamente lo que los compañeros nos plantearon es que poner estas cosas aquí la blindan para que no puedan ser recurridas. No, es de los planteos que nos hicieron nuestros asesores. ¿Cómo se compadece una cosa sobre ese eso. plebiscito contra los presupuestos? Espera un segundo. A ver, la Constitución dice claramente que las leyes de presupuesto no pueden ser sometidas a referéndum. ¿Ah? La Constitución también dice claramente que en las leyes de presupuesto no podés poner cosas que no sean de carácter presupuestal. Entonces, vos en este caso tendrías, por un lado, una violación de la Constitución porque estás poniendo una cosa que no es presupuestal, y por otro lado tenés la limitación de que no podés soltar referéndum. Con lo cual terminaríamos en una discusión de abogados con 2 bibliotecas seguramente, en la cual de las 2 violaciones, digamos, prima. Seguramente, probablemente ese haya sido el caso si del 6.12 y 6.13 que vos decías, que haya habido esta discusión y se haya zanjado por el lado de que, como estaba en el presupuesto, pero no podía estar, porque no era carácter presupuestal, entonces era recurrible por la vía de referéndum. Oscar, una pregunta. Sí. Te retruco con una pregunta. ¿Ese referéndum no fue anterior a la reforma constitucional? No sé. No soy especialista en eso, simplemente planteé una situación que había más de 50 compañeros y uno hizo la pregunta concreta haciendo referencia al artículo 6.12 y 6.13 del presupuesto, y yo quería responderle porque como venían hoy ustedes, la preocupación era que habíamos tenido antecedentes de recurrir presupuesto. Yo tengo dos preguntas. Tengo claro lo que estoy viviendo hoy. Se llama posverdad, ríos de tinta escrito. Lo que no tengo leído es cómo se enfrenta. Supongo que el mundo encontrará la forma para que el relato lo demos vuelta. Pero yo creo que se juega mucho en el relato. La primera pregunta tiene que ver con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque la compañera dijo, ¿a quién beneficia esto? Bueno, uno de los sectores que salió ya a hablar es la Asociación Rural, ¿no? En nombre de su presidente, Capurro. Yo los últimos datos que tengo, 2019, Ferreri, me corriges, el rubro que mayor exporta el Uruguay, de todos los rubros que exporta, es concepto carne, más de 1.700 millones de dólares. Es decir, tengo claro que ese es el sector que uno de los privilegios o de los privilegiados para este gobierno. Ahora, no logro entender que alguien me explique qué dijo Uriarte si desmantelan el ministerio cuando acá no tenemos miedo a un coronavirus, sino a un picornavirus que se llama aftosa. Si desmantelan los servicios, como ya lo hizo Sanguinetti,
¿cómo pueden asegurarle a uno de sus pilares de gobierno que puede seguir, no digo exportando a menos precio, no digo menor cantidad, que ese es otro tema y que no lo están viendo? Yo estoy diciendo simplemente, si desmantelás eso, simplemente podés llegar a un momento que no exportás. Entonces, ¿qué dice Uriarte con respecto a estos temas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, Ferrer. La ministra actual, que tú la conoces muy bien, es muy optimista. Entonces, en ese optimismo, ¿cómo está insertado la inversión de UPM2, que fue una inversión trabajosamente levantada y conseguida por nuestros gobiernos frente amplistas? Entonces, quiero saber esos dos temas por una cosa simple. Yo tengo que dar discusiones en otros ámbitos muy rurales, muy vinculados al sector rural, y ya que los tengo a ustedes, a los cuales agradezco profundamente, necesito insumos. Sobre el sector rural hay varias cosas que claramente los benefician. Por ejemplo, hay una norma que les permite, cuando tienen pérdida, esa pérdida, trasladarla a los siguientes ejercicios, que antes eso estaba limitado. Hay una rebaja, hay un impuesto del 3 por 1000 que pagan a la exportación, que va para el LATU, que lo bajan al 2,5. El de línea. El de línea, el IMEVA, a ver, lo que decía antes, lo que había antes era que el Estado tenía que poner tanto dinero para línea como se recaudaba por ese impuesto. Ahora dice que como máximo va a poner eso. Y entonces la Federación Rural sale con un comunicado de 5 o 6 páginas, donde en esencia lo que dice es: si vas a poner menos plata que yo, ¿no? Entonces no tenés que mandar vos, sino tengo que mandar yo. Digamos. Hay que cambiar la gobernanza y que los privados sean los que tengan el poder real. Sí, claro, bonita. Con una concepción de los impuestos muy particular, digamos, ¿no? Que como es un impuesto a la actividad agropecuaria, ellos tienen la capacidad de decidir. Es lo mismo que si yo dijera con mi IRPF, le dijera a Azucena Arbeleche: che, el mío, mandalo para la Universidad República o para el pastero, para cualquier cosa. Eso no funciona así, digamos, ¿no? El Estado recauda y después en esta discusión presupuestal asigna recursos de acuerdo a determinados criterios, ¿no? Pero los tipos se embanderan como diciendo: esta guita es mía, que es el mismo discurso que hicieron con el impuesto del coronavirus, del COVID, que después no salió, pero que era, como es plata que la aportamos nosotros a partir de los impuestos a las exportaciones, tenemos derecho a decir que se lo donamos al fondo COVID. Y la otra te la dejo a vos, Pablo. Quiero igual decir algo sobre el MEGAP. Es decir, el MEGAP como ejemplo. Digo, en ese discurso de que tú hacías referencia, que hablamos hoy del mensaje, hay otras dos palabras mágicas, que son eficiencia y eficacia. Entonces, lo que nos vamos a sacar, dicho en el mensaje y todo el tiempo, es: nos vamos a sacar toda la gordura que tiene el Estado, vamos a ser más eficientes. Es decir, por eso no es problema que vayamos a tener menos cantidad de funcionarios en las instituciones. Digo, al ministro de Ganadería se lo preguntamos con total claridad, porque aparte los trabajadores del ministerio vinieron y dijeron, ya cuando la LUC, es decir, esta es la situación que tenemos desde el punto de vista de los trabajadores. También nos plantearon el tema vinculado con una ley que fue nuestra, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de descentralización, que está más vinculado a todo el tema del desarrollo rural y la producción familiar en todo el país. Después, si quieren, les cuento lo de la UAM, pero ahora estamos en otro lado, pero tiene que ver con dar respuesta a ellos, a algunos de los sectores granjeros, en teoría, que quieren estar, y además todos han tratado de que esto salga de la órbita del presidente de la República,
digamos que en esto sí se acusa al Partido Colorado, que es el que introdujo este artículo de quitarle a la Intendencia la unidad agroalimentaria metropolitana. Y entonces acá también hay toda una cantidad de discursos hacia la granja, hacia, ¿no? Es decir, alimentando en algunos casos la contradicción campo-ciudad, Montevideo versus el resto del país. Y también hay contradicciones internas, así como hay contradicciones en el seno del pueblo, decíamos, ¿no? También tienen sus contradicciones internas, o sea, el representante del Poder Ejecutivo, Niña, vino a plantear su gran preocupación por este tema. O sea, es decir, así como Abdala no puede decir que le falta plata en el INAU, es el quien representa el Ejecutivo en el INAU no lo puede decir, pero es absolutamente consciente, es decir, que van a tener menos recursos, que es menos recursos para la investigación. Aparte, ¿de qué estamos hablando? Porque si no le ponemos nombre y apellido, entonces, en cada una de las áreas, tú vas a ver, ahora, que hay sectores beneficiados, que es la gran pregunta, en cada una de las áreas hay sectores beneficiados y se presentan por diferentes lugares. O sea, porque si tú vas a utilizar, ¿no?, ley de medios mediante, la infraestructura que Antel generó y que pagamos todos, y se van a aprovechar de ella, y las otras operadoras, y además vos querés que Antel deje de generar contenidos, cuando es uno de los temas que más genera ganancias. Entonces, esa era nuestra pregunta todo el tiempo. ¿Por qué el Estado resigna de tener sus propios recursos? Era la pregunta que le hacíamos con lo de ANCAP. ¿Por qué el Estado resigna, es decir, ser el que suministre el combustible? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá es lo mismo. O sea, por eso decía, ANCAP también le va a otros a alquilar su infraestructura. Entonces, en todos los casos, yo creo que hay sectores que van a salir gananciosos con un criterio de crecimiento, ¿verdad? Otros no. Es decir, pero no de redistribución de la riqueza. Jorge. Perdón. Creí que había... Bueno, UPM. mis compañeros lo detallaron mucho del tema del agro, pero hay una clara inconsistencia en decir que es un sector prioritario y el tratamiento de quien norma y controla esas cosas, el Ministerio de Ganadería, ¿no? Me parece que es una contradicción, quizá de las más flagrantes del discurso con la acción, ¿no? Dentro del articulado. En el caso de UPM, yo creo que hoy está generando dinamismo en la economía con lo que es la construcción de la planta. Claramente este año y el que viene, sobre todo, la construcción va a mover mucha cosa, genera muchos puestos de trabajo en el interior. Esto, recuerden, es la construcción en la zona geográfica que tiene el nivel de desarrollo económico y social más bajo del Uruguay. Entonces, cada dólar invertido ahí se nota más incluso, ¿no?, que en otros lugares. Por lo tanto va a generar, y en el momento que empiece a producir, en el año que empieza a producir, va a generar un salto del PIB de 1,5-2% por única vez, ¿no? Un año, porque después esa ya queda incorporado y sigue de largo. Ahora, aún tomando en cuenta lo que genera UPM, claramente las proyecciones esas que están, ¿no?, exceden largamente, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, te diría, la planta empieza a producir en el 2023, por ejemplo, y eso genera un salto de 1,5 puntos para llegar al 3,5 que te están diciendo. Pero es la mitad. Le falta bastante, ¿no? Le falta bastante. Entonces, yo creo que aún con eso, que es importante, porque hoy por hoy, cuando uno mira los factores de crecimiento medio genuino que tiene la economía, o seguros, por eso más que genuino, es la inversión de UPM y la posterior puesta en marcha, digo, que mueve la aguja, ¿no? Porque capaz que hay cosas más chicas, pero que mueve la aguja es eso. Y después los proyectos de participación público-privada, que son los 6 o 7 corredores viales que quedan empezar a ejecutarse. Algunos de los educativos empezó, otros no. Vamos a ver si los largan. Que eso me parece que son inversión genuina que va a empezar a
que puede mover algo la aguja. Después, en obra pública, por ejemplo, el Ministerio de Transporte va a tener un presupuesto bastante más acotado del que venía teniendo. Nosotros en el periodo pasado, con el Toto Rossi, terminamos en 500 millones de dólares por año de inversión en vialidad. Y en este periodo no llega a los 2.000 millones, o sea, va a haber una baja grande del presupuesto de vialidad. Yo creo que bastante menos incluso. O sea que lo que puede venir por las PPP, con la baja que va a haber en el MTP, no se equilibra, pero en parte se compensa. ¿Está Oscar por ahí? Sí. Acá en la Constitución dice, ahora que uno puede acceder rápidamente, dice que según la ley que es de enero del 89, el artículo 22 dice: no son impugnables mediante el recurso de referéndum a las leyes constitucionales del artículo 331 de la Constitución, y B, las leyes cuya iniciativa por razón de materia es exclusiva del Poder Ejecutivo. Exactamente. O sea, que claramente es la ley del presupuesto. Y después están las leyes que establezcan tributos. Pero este debate que estoy leyendo está vinculado con los artículos de Antel que se impugnaron, donde ahí hubo que interpretar. ¿Ah? Entonces es exactamente lo que el Tato decía, que es un tema vinculado con, bueno, si esa ley tiene que estar o no, si ese artículo tiene que estar o no en el presupuesto. No, yo eran dos cosas El artículo cortitas. 214 de la Constitución es el que regula lo que puede estar adentro del presupuesto. Seguro, exactamente. No, es que me parecía que eran dos cosas cortitas, que todo esto me parece que es como una obra que están allanando para implantar a partir de 2 años todo lo posible privado. Por lo tanto, pienso que la visión que nos tendría que llegar a nosotros es cómo enfrentar, no técnicamente esto, sino políticamente, porque esto está generando, estamos yendo a etapas de donde se está enfrentando claramente lo que es oligarquía-pueblo. Entonces ya pasa a ser de todas estas bases que ustedes nos dan, son lo que van dando base a lo que va a venir. Evidentemente que dentro de 2 años, cuando dicen qué es lo que va a pasar, no lo hemos dicho, pero va a venir una feroz capitalización de empresas de capitales. Por lo tanto, me gustaría saber de dónde saca el compañero que vamos a hacer gobierno la próxima elección. Si no acertamos los pasos correctos. Eso Una pregunta más y después contestar. Eduardo. Bueno, yo quería un poco, digamos, desarrollar lo que han venido desarrollando, porque yo observo de que lo estamos viendo muy adentro nuestro. Estamos invitados a un curso del Frente Amplio sobre lo internacional que se va a dar. Y me parece que todo lo que estamos viendo está unido a lo que estarán viendo en otros países del mundo. Lo que está significando el tema de la pandemia, que yo un poco lo comparaba hace un ratito con el tema de la Primera Guerra Mundial, que justamente ante la expansión de las ideas y el desarrollo de la conciencia en el mundo, se genera una guerra para eliminar la posibilidad de cambio. En este caso yo lo veo muy unificado al tema de que lo que se pretende es utilizar esta pandemia, si no fue fabricada, digamos,
se pretende utilizar para justamente evitar el avance ideológico que viene ocurriendo en el mundo cuando las 3/4 partes del mundo, pongamos, están votando contra dos países que se están oponiendo a una resolución de las Naciones Unidas. Entonces, en este caso yo quería preguntarle, ¿esto es una crisis estructural del sistema? ¿Y cómo salimos de una crisis estructural de un sistema? Si alguno más que haya alguna pregunta, vamos a ver que den un pantallazo final, porque parece que ya estamos un poco abusando de ellos, que están todo el tiempo hablando. Entonces, hay más que hacer una pregunta, entonces que me contesten. Un par de comentarios. ¿De dónde saco que vamos a ganar? Del corazón. Porque la actividad política tiene que tener fundamento técnico, pero como tú bien dijiste, es político. Entonces, al final del día, esto lo que importa es lo político. Si le podemos agregar un fundamento técnico que nos sirva para sustentar mejor la ciudad, mejor. Y por eso la visión que estamos compartiendo en algunos aspectos técnicos, pero obviamente esto es político. La política económica tiene su expresión más política en esta ley de presupuesto que en cualquier otra cosa, un poco lo que decía al principio. Y cuando uno ve la magnitud de la derrota para mí se expresa en este tipo de iniciativas que estamos viendo y discutiendo acá, como antes lo hicimos con la LUC. Cuando uno ve la magnitud de la derrota, lo que más quiere es poder revertir esos retrocesos. Y por eso si uno no arranca convenciéndose y anidando en su corazón la expectativa de ganar, difícilmente pueda salir a militar con todas las ganas. Hay que tener confianza. No quiero decir que es una cuestión de fe, pero es una actitud de convicción política. Segundo, con respecto al aspecto de estructural, esta es una crisis económica rara. Probablemente sea la primera crisis económica donde el inicio no es económico, sino que la crisis viene de afuera de la economía, pero la penetra y la ocupa por todos lados y la da vuelta. Entonces, yo creo que, como lo que decía hoy, no es el diagnóstico del gobierno en ese sentido que es equivocado, no es transitorio, sino que es más permanente y genera cuestiones estructurales. La pandemia, a cuestiones de problemas de modelo que ya venían de antes, ¿no? O sea, porque el sistema capitalista, que es el que todos vivimos, tendremos distintas valoraciones, más acá, más allá, pero claramente tiene problemas de diseño que llevan a concentración de la riqueza, problemas escandalosos de desigualdad que tienen que ser resueltos. Yo creo que esos ya son problemas estructurales claramente demostrados, a los cuales se pueden sumar otros que genera la pandemia. No sé si decirle estructurales o son de cambios de patrones, de comportamientos que van a ocurrir, que van a llevar a cosas bastante duraderas. Por ahí. Yo quería, ya que estamos contestando estas últimas preguntas, señalar que creo que nosotros empezamos a analizar por qué perdimos. No hicimos todo bien, si no, no hubiéramos perdido. Por lo tanto, en ese contexto es que ellos machaconamente nos dicen: nosotros ganamos y ustedes nos dejaron esto. Y con ustedes nos dejaron esto y ustedes nos dejaron esto, ¿qué les dejamos? Y eso hay que darlo vuelta también, porque más allá del error, no hay que flagelarse diciendo que, y en esto me engancho con lo de lo estructural, o sea, ¿qué es lo que sucedió en el llamado primer mundo con la pandemia? Que tuvieron que volver a recurrir al Estado. Habían desarmado parte del Estado. Pienso en lugares que conozco, como Francia, ¿no? Un sistema de salud que fue en algunos momentos, es decir, y tenían problemas es decir, lo tuvo Italia, ¿no? O sea, fueron desarmando su sistema de protección social y hoy tienen que volver a recomponer el sistema. Y ya les había pasado en el 2008, Cuando la crisis del 2008, me acuerdo claramente, me tocó estar en el Congreso de Políticas Sociales en Tours, en Francia,
Es decir, y en esa crisis ya Naciones Unidas decía, y ahora tenemos que ir a aumentar las pensiones, a generar asignaciones familiares, y nosotros lo teníamos todo en nuestras leyes, ¿no? O sea, estábamos convencidos que esa tenía que ser una política que dejamos establecida. Entonces, este gobierno, es decir, pudo sortear determinados aspectos de la pandemia porque había un Estado y un sistema de protección, como lo dijo hoy en su intervención, que le permitía dar respuesta en los temas sanitarios, en el tema de las transferencias monetarias, en el tema del seguro de desempleo. O sea, el sistema de protección se fortaleció en nuestros 15 años. El problema es que este presupuesto lo debilita. Entonces, mientras los otros están fortaleciéndose porque lo necesitan, aquí se está debilitando. El ejemplo que acá se da es el de ACE, con total claridad. O sea, si nosotros tenemos menos puestos de trabajo, tenemos más gente que va a volver a ACE, y a ACE hoy la están debilitando. Ya hoy hay lugares donde ya no encontrás la medicación como la encontrabas antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mostrar cómo es el tema, lo que acá se planteó de cómo van a resolver el tema de la educación. Pero es que Gavito lo dijo con claridad, 25.000 horas docentes menos. No estamos inventando nada. ¿Cómo van a hacer? Y entonces el ejemplo es, no podemos tener una clase con 3 alumnos, y eso ni siquiera es pedagógico, no sé cuánto, no sé qué. Podrá poner 2, 3 ejemplos, no sé, pero para reducir 25.000 horas es un montón, ¿verdad? Entonces, esas cosas que es el debilitamiento de nuestra política social, porque la salud es política social, porque la educación es política social. Y ni hablemos de la cultura, que nadie habla de la cultura y va a recibir un mazazo brutal. Entonces, hablando de que no sé cuántos líos hubo con los centros MEC, es decir, la falta de los dos autos y no sé qué cosa, pero la cuestión es que tirás el agua con el niño y todo. Entonces, en vez de generar, es decir, de mantener la política, ¿no? O sea, que es una política capilar, que llega a todas las localidades, todo eso, vas a generar a nivel departamental un gran centro cultural por departamento. Pero no sabes cómo, porque igualito que los otros, generan el cargo, pero no hay estructura abajo de ninguno de los cargos que se generan. Y así podemos mirarlo en varios aspectos. Entonces, este es el punto en el que nosotros tenemos que ver, que ellos piensan que una chique del Estado les va a permitir salir del déficit que hay, porque el culpable es el Estado con grasa que tenemos, ¿verdad? Es decir, y van a salir del déficit y el país va a crecer. Y entonces volvemos al viejo esquema de que la torta va a desbordar, que ya lo conocemos, pero ese es el razonamiento. Ana, ¿me permitís una cosa? Allá había alguien antes. No, solamente una interrupción. Inversión en ciencia y tecnología es lo que permite que hoy Uruguay controle la pandemia. Porque ¿de dónde creen ustedes que se puede hacer 3.000 test, 3.000 PCR por día en una población de 3 millones y medio menos de 3 millones y medio de habitantes? Y eso es lo que basa el éxito uruguayo en la pandemia. Y eso es lo que está recortando. Así que pobre Frente Amplio se agarre el gobierno y nos toque una pandemia. Yo volviendo un poco a lo que planteaba la compañera, en realidad lo que me preocupa es que nosotros éramos absolutamente conscientes que esto era lo que iba a hacer este gobierno, ¿no? Digo, alguien se pensaba que no iba a hacer esto, digo, yo no me lo pensaba. Yo pensaba que iba a hacer esto. Entonces nosotros como militantes, como frente amplistas de a pie, tenemos que pensar, creo, y tenemos que, no sé si ustedes lo han pensado, supongo que sí, cómo realizar un estudio sobre esa gente, esos 180.000 personas, o en algún momento 400.000, que nos votaron y que ahora nosotros, sabiendo, diciendo, en el empuje que tuvimos de campaña electoral, ¿sí?,
diciendo que esto iba a pasar, que ahora le vamos a decir, ¿vieron qué está pasando? ¿Cómo no logramos mover la aguja? Digo, porque si alguien está convencido que con que esto funcione peor, la gente le va a venir una revolución en la cabeza, bueno, entonces en Paraguay ya están en la ruta del socialismo, no sé, yo qué sé, ¿no? Entonces a mí me preocupa eso, me preocupa que nosotros tengamos un instrumento más científico que nos permita ver la realidad, y más allá de que los militantes tengamos todo este montón de herramientas, yo no me voy a acordar de la resignación de recursos para ir a hablar con ningún compañero. Lo siento. Si es por ahí, va a ser medio difícil que yo convenza a los que no nos votaron, ¿sí? Pero sí sabiendo por qué la gente es capaz de decir no puede haber una escuela con 3 alumnos y eso lo lleve a decidir. No puede ser que se hagan los vivos y reciban dinero y no laburen. Y hay gente que le llegó eso. No puede ser, porque es un problema del discurso también. Entonces, ciertamente que nosotros tenemos una visión que puede ser mucho más profunda, pero me parece que tenemos que mirar un poquito la realidad que tenemos al lado, porque si no va a ser muy difícil moverlo. Y a mí me encantaría, Pablo, tener la misma postura que vos. Pero realmente yo pienso que en la próxima elección voy a tener 60 años. Yo tengo mucho más. Bueno. Una guacha. Ah, pero bueno. Sí, bueno. Yo qué sé. No me deprimas. Digo, no. Lo que digo es, a ver, el primer comité donde milité se llamaba 7,5 porque mi madre estaba embarazada de mí. Entonces, vengo de una trayectoria que hoy me lleva a decir, mira miércoles, ¿cuántos compañeros frente amplistas, no adherentes, pero que nos votan, tienen estas críticas y cuántos que nos votaron y no nos votan? Y tenemos que saber por qué y tener una cuota de humildad y decir, bueno, mirá, no es por lo que yo me pensaba, el compañero dejó de votarnos o el votante por esto y a nosotros nos interesa ganar esa, porque si no, sin el gobierno no volvemos a hacer nada. Y nosotros muy probablemente, la mayoría de nosotros podamos sobrevivir. Pero acá hay gente que se va a caer. Y es mentira que eso le va a generar conciencia. No es cierto. Un comentario solamente. Vos vas a tener 59. No, voy a tener 49. Pero más allá de eso... ¿Los contadores cuentan para atrás? Te he hecho pedazo, parezco... Coincido contigo. Totalmente coincido contigo. El tema es explorar las causas de todo eso. Ponga la bandera de vuelta y nos quedamos 3 días. Pues excede mucho, me parece, por lo menos a mí, la discusión del presupuesto. Y creo que es la discusión central que tenemos que dar y que creo que de alguna manera empezó ayer. Porque para mí hay que entender un par de cosas. ¿Por qué perdimos? Y qué nos llevó a perder 180.000 votos. Pero también hay que ver por qué ganaron los que ganaron. Qué mensaje lograron hacer llegar y que la gente lo compró. O sea, hay 180.000 personas que les creyeron a ellos y nos dejaron de creer a nosotros. Son dos cosas, nos dejaron de creer a nosotros y les creyeron a ellos. ¿Qué mensaje llegó? ¿Por qué llegó? Y para mí es multicausal, no hay un solo factor. Hay gente que de clase media que no se sentía lo suficientemente beneficiada, a pesar de que los números te puedan decir que la clase media en Uruguay creció como nunca, pero que siente que le pasó 1000 cosas. Hay gente en el interior que cambió radicalmente su voto. Hay gente que la seguridad claramente, y yo lo vi mucho más de cerca en la campaña municipal, recorriendo todos los barrios de Montevideo, uno veía en el mano a mano cómo la seguridad en muchos lugares era un tema fundamental. Temas de alejamiento de los movimientos sociales. Yo decía también las mayorías parlamentarias a veces te llevan a conversar menos con los demás. N factores que me parece que explican, es mucho más profundo, ¿no? El por qué perdimos, pero sobre todo las cosas que deberíamos cambiar en el mensaje y en la actitud política para poder ganar. Decía que soy muy optimista, sí. Hay una frase que para mí es fantástica, un concepto, que decía uno de los mejores de mi religión, la urinegra,
que no es biológicamente optimista, pero bueno, parte de la... Qué horrible. Está fallando. Un comentario final. Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, un saludo al comité, porque a mí me parece que nosotros hoy quizás todavía sobrevolamos sobre el presupuesto, pero el presupuesto incide sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos, a favor o en contra. Mayoritariamente en contra de los sectores populares de los trabajadores. Entonces, hoy era como un panorama, pero a mí me parece eso de los talleres que ustedes se plantearon para mirar, porque a no todo el mundo le afecta lo mismo. Y seguramente aquel que hay aspectos que están vinculados con las empresas públicas que lo afectan y hay otros que están vinculados con ANEP y entonces el desbrozar lo esencial, como la compañera decía, nadie se va a acordar de la cifra de reasignación, pero sí saber que el dinero que hay allí destinado no es el suficiente y que va a tener consecuencias que las vamos a ir viendo, ¿no? Allí, en casi todas las áreas, esto que hacíamos, o sea que en realidad, si decidieron ahorrar 900 millones de dólares y ellos mismos dicen que les parece que va a ser más, que lo van a ahorrar de acá. Y el primer monto es de los salarios de los trabajadores públicos. ¿Tá? Y allí está claro que va a haber una campaña, porque tienen que aplicar la reestructura del sector público, y la campaña va a estar centrada en los ñoquis, en que no sé... Entonces, y en la cantidad de gente que dejamos nosotros, cuando todo el mundo sabe que el ingreso en nuestros gobiernos fue en salud, en educación y en seguridad. Allí está la mayor cantidad de los ingresos. Entonces, pero la campaña ahí va a estar. Ahora, si nosotros vamos a salir con otros temas, tenemos que buscar llegar a la gente con el tema que le está preocupando en ese momento. Porque lo que la compañera planteaba de los otros temas tiene tantas aristas, porque nosotros perdimos gente por el lado del Peri, por ejemplo, y puedo dar, ¿no? Yo creo que los que votaron al señor del Peri deben estar pegándose, ¿no? Pero digo en realidad, o sea que hay mucha gente a raíz del tema UPM, que conozco, frente amplista de mucho tiempo que conozco, que votaron al PERI. Exacto. Es decir, hay otros, y que conozco en los barrios donde he trabajado mucho tiempo, que votaron a Cabildo. Entonces no es todo igual el trasvasamiento que tuvimos de votos. Y efectivamente vamos a tener que mirarlo para ver qué pasó. Es decir, y además, yo creo que en el caso de Cabildo Abierto, vaya si vamos a tener que preocuparnos, ¿verdad? Y ocuparnos de cómo esa fuerza trabaja con una perspectiva más allá de la coalición, ¿eh? La perspectiva de ellos, la coalición es accidental. Bueno, vamos a agradecerle con un aplauso.